Hola amigos del canal, espero se encuentren muy bien. En este momento me encuentro en una playita urbana de acá de Antofagasta y estoy dando unos lances con este equipo, que es un carrete bycast con una cañita de spinning. Es un invento para probar la cañita, cómo se adapta a este carrete, ya que lo uso bastante poco. Y tengo solamente un par de cañitas nomás, que son de 2.10 y 1.90. Entonces estoy probando esta caña, que es de 2.50 aproximadamente. Es una cañita más larga, y ver cómo anda, a ver si enganchan bien. Pero voy a aprovechar de dar algunos tips en el manejo de este carrete, ya que yo creo que es uno de los más complejos de usar. Es bastante complejo aprender a usarlo, así que voy a dar algunos tips. Algunas personas también me han preguntado en algunas oportunidades cómo se manejan estos carretes. Bueno, lo primero que hay que ver es que este carrete tiene dos frenos, tiene tres frenos. Un freno de estrella, que es de combate, es como el clásico freno que tienen todos los carretes de spinning. Este se aprieta y eso genera presión sobre la bobina para ir aumentando el arrastre del pez cuando uno está trabajando un pescado. O también se suelta en el lado contrario, y así. Y tiene otros dos frenos para controlar el lance, y eso es lo más complejo de usar. Voy a hablar primero del menos complejo, que es el freno de perilla, que es este que está acá. Este freno actúa directamente sobre el eje de la bobina. Actúa sobre el eje de la bobina, y al contrario de lo que uno puede ver en algunos tutoriales, este freno no es para el lanzamiento, sino que es para controlar la caída. Porque en el proceso de lanzamiento hay unos procesos. El primer lance, que se genera un shock fuerte, después va el recorrido del señuelo por el aire, y después cuando el señuelo se detiene al tocar el agua. Entonces este freno de perilla lo que hace, tengo un líder muy largo, entonces el nudo del líder se traba en las anillas. Entonces este freno lo que hace es que cuando el señuelo cae al agua, detiene la bobina para que no siga girando, ¿ya? Lo voy a soltar un poquito más para que vean que sin ese freno se genera un enredo cuando el señuelo cae, porque la bobina sigue girando por su inercia. Entonces, para evitar eso, se utiliza este freno, que se va ajustando, pero como afecta directamente sobre el eje, si usted lo aprieta demasiado, eso le va a restar distancia de lanzamiento, porque va a frenar la bobina, va a frenar demasiado. Por eso el punto justo de control es irlo soltando. Por ejemplo, ahí ya lo tenemos apretado, entonces es irlo soltando hasta que el señuelo fluya suavemente, y ahí que fluya suavemente y que la bobina se detenga cuando el señuelo se detenga. Esa es la forma de ajustar este freno de perilla. Pero cuando usted gane experticia en el lanzamiento, por ejemplo, usted lo puede soltar, ya ahí está suelto. Y cuando gane expertise en esta parte, detener la bobina con el dedo, ya no será necesario apretar el freno de perilla o ajustarlo tanto, porque cuando ya usted gane más expertise, va a querer lanzar más lejos, y el freno de perilla siempre va a ejercer una presión sobre el eje que va a reducir
un pequeño porcentaje la distancia de lanzamiento. Entonces después, cuando usted gane más expertise, lo suelta, lo libera y está atento a esto. Cuando va el señuelo en el aire, toca el agua, ¡pah!, uno le pone el dedo y no se genera la peluca. Entonces ese es el freno que uno puede obviar más adelante. Ahora vamos al más complejo de utilizar. El freno más complejo de utilizar es el que afecta sobre la bobina, pero le da mayor inercia o menor inercia de acuerdo a las condiciones o el señuelo que usted esté lanzando. Es súper recomendable partir con el freno al máximo. Hay dos tipos de freno, uno magnético y uno centrífugo. El centrífugo usa estos pines que usted los puede ir moviendo. Si usted los acerca al centro del eje, este freno se reduce. Si usted lo va aumentando el peso que se aleja del centro, este freno va aumentando, ¿ya? Entonces en esta condición este tiene 1, 2, 3, 6. Usted puede ir combinando. La idea es que estas combinaciones siempre estén a la par, ¿entiende? Entonces yo, para aumentar el freno centrífugo, voy a abrir los pines, soltarlos, porque estos hacen contrapeso. Cuando la bobina empieza a girar, hacen contrapeso y la vuelven más pesada, entonces hacen que la bobina gire menos. Pero al girar menos, por ejemplo, vamos a aumentar todo, el lance se vuelve mucho más pesado y más difícil de lograr distancia. Se acorta bastante el señuelo, como que se va reduciendo así drásticamente la velocidad del señuelo. Entonces lo ideal cuando uno está partiendo y empezando a lanzar con esto, lo ideal es que le pongan los frenos al máximo y lo vaya a ir bajando a la medida que se va acostumbrando al lance. ¿Por qué? Porque también uno tiene que medir la fuerza con la que lanza. Uno no puede llegar y lanzar como en spinning con toda la fuerza y llegar y lanzar. No se puede hacer eso. Acá hay que tener mucho el control y evitar los choques, las diferencias de energía que se hacen al lanzar. Entonces, cuando uno está partiendo, no tiene esa técnica para lanzar. Por lo tanto, lo más recomendable es que le ponga el freno al máximo, y así el equipo va a requerir que usted aplique más fuerza y va a poder lanzar sin tener la peluca. Como consejo, yo les diría que usen una línea lo más gruesa posible, porque van a tener muchas pelucas y muchos enredos, y cuando hay un enredo se genera un efecto latigazo que salen volando los señuelos. Aunque sea un señuelo de 20 gramos, salen volando y se corta la línea y se perdió el señuelo. Yo perdí bastantes señuelos cuando empecé con esto. Entonces lo ideal sería que usen una línea gruesa y que usen algún señuelo barato o algún artificial barato, como un vinilo o algo así. Ahí tengo un güiro, se me fue el güiro. Entonces, en la medida que van aprendiendo, primero poner los frenos al máximo, y a medida que se van acostumbrando, ir bajando el freno. Obviamente van a tener muy poca distancia y eso no les va a gustar, pero a medida que vayan acomodando el lance, van a poder ir soltando el freno centrífugo o el magnético, que es mucho más fácil de usarlo porque ese tiene una perilla acá con números. Entonces ahí se va bajando la potencia del freno. Si usted ya lanza normalmente con un freno, no sé, en términos medios, y le cambian las condiciones, por ejemplo, hay más viento, lo cual el viento frena el lance, el vuelo del señuelo, entonces usted tiene que aumentar el freno del centrífugo. Tiene que aumentarlo porque el viento va a frenar el señuelo, pero no va a frenar la línea, ni tampoco va a frenar el giro de la bobina. Entonces usted tiene que frenar el giro de la bobina aumentando el freno centrífugo.
para que esta no gire a mayor velocidad de lo que sale la línea, ¿entiendes? También cuando usted cambia un señuelo y pone un señuelo más pesado, o pone un señuelo, o está lanzando una chispa o un jig y después lanza un señuelo, el señuelo obviamente tiene mayor resistencia al viento, entonces va a volar más lento, entonces también debe aumentar el freno centrífugo. Para mí lo normal de usarlo, este carrete, en condiciones de viento moderado, es con 2 pines abiertos. En un carrete magnético sería el número 2 o el 3. Ahí tengo 2. Y eso me permite lograr mayor distancia. Se me olvidó poner el dedo. Pero si empieza a haber más viento que me va a frenar el vuelo del señuelo, tengo que aumentarlo inmediatamente porque se me va a hacer una peluca. Y lo último es el tipo de lance, el casteo. Es súper complejo porque la idea es que no se genere un shock. No es lo mismo cuando uno lanza con un equipo de spinning, que uno lanza los señuelos livianos, los lanza hacia atrás y después hacia adelante. No, aquí hay que evitar ese corte. Tiene que evitar el corte de la caña y hacerlo lo más fluido posible, que no hayan cortes, sino que tiene que ser un movimiento continuo, así. Lo más fácil de lanzar estos señuelos, o sea, con este equipo, es así. Al principio es más fácil que lanzarlo, echar la caña hacia atrás y lanzar hacia adelante. Es más fácil hacerlo así. Y así se va a ir dando cuenta que la mejor manera de lanzar es con ese movimiento continuo, que no hay un corte. Ahí, cuando se hagan pelucas de caída, usted se echa para atrás, trate de que salga toda la línea y ahí vuelve a enredar. Siempre tiene que estar pendiente de la bobina, porque algunas veces se hacen pequeños nuditos, uno no se da cuenta y al próximo lance ese nudo le genera un latigazo. Entonces el casteo, tratar de hacerlo lo más fluido posible. Y cuando usted gane experiencia con este casteo así, hacia el costado, de forma fluida, después lo puede hacer hacia atrás. Hacia atrás. Porque no debe haber un corte en el cuando usted toma virada hacia atrás, no debe haber un corte fuerte, porque eso genera un shock muy fuerte, muy grande, que al salir expulsado hacia adelante el señuelo va a salir con mucha velocidad y al poco tiempo se va a detener, y esa detención, o sea, esa reducción de velocidad se va a generar, la bobina no la va a tolerar y va a seguir girando, y ahí peluca. Así que eso, amigos, espero les sirvan estos pequeños consejos del tema del lanzamiento. Vamos a ver si nos gustaría pescar, sacar algún lenguadito, a ver si sale algo, pero el agua está muy clara, no estamos con buena marea, está la llena pero el agua está muy clarita, así que vamos a ver. Un saludo, nos vemos.